Barak era un hombre escogido por Dios, pero no le era suficiente oír lo que Dios había mandado a decir por su escogida. ¿A cuántos de nosotros no es suficiente que nos digan, que hagamos y ahí estamos para hacerlo? ¿Cuántos de nosotros le damos vuelta a la circunstancia, a la situación? ¿Cuántos de nosotros no es suficiente saber que Dios está con nosotros? Ya prediqué esto una vez, pero voy a compartirlo. Y en este día yo quiero que entendamos quiénes son aquellos que fueron escogidos por Dios. ¿Cuántos son los escogidos por Dios? ¿Escogidos para qué? ¿Para qué el Señor nos escogió? Para que tengamos una vida de paz, para que tengamos una vida de salvación de parte de Dios a través de Jesucristo, para que seamos personas felices, ya que antes no lo éramos, para que fuéramos personas libres, ya que antes éramos esclavos del pecado. ¿Para qué Dios nos escogió? ¿Se ha hecho usted alguna vez esa pregunta? ¿Por qué Dios me escogió? ¿Por qué Dios me puso en el lugar donde estamos o donde estoy? ¿Por qué tuve que ser yo y no fue otro? ¿Por qué Dios puso o por qué Dios me formó como soy hoy? Cuando Dios nos escoge para una cierta tarea. No es para que tú estés sentado allí en la banca y estés tranquilo, satisfecho de oír la palabra de Dios, de ser bendecido, de llenarte de la presencia, de ser ministrado por el Espíritu Santo. Todo está bueno, pero llegará un punto de tu vida dentro de los caminos del Señor que te tienes que preguntar, ¿para qué Dios me escogió? ¿Soy útil en las manos del Señor? ¿Usted qué cree? En Jueces capítulo 4 habla de Barak y Débora, ¿verdad? El apóstol nos leyó uno de los pasajes del capítulo 4, donde el capitán del ejército tenía no sé cuántos carros, tenía lo mejor en tecnología en ese tiempo para salir a pelear. Entonces era seguro que cuando salieran a pelear la batalla iba a ser ganada por ellos. Conforme a los pensamientos humanos, eso era lo que estaba seguro. Pero pudimos ver en el capítulo 4 que el Señor fue el que confundió a los contrarios del pueblo de Israel, a los opresores, a los que estaban peleando en contra del pueblo de Israel, y el Señor le dio la victoria porque Dios fue, o Jehová fue el que peleó por ellos, ¿verdad? Y vemos que en el capítulo 4 habla de Débora. Débora era una mujer que era jueza, que Dios la había levantado, la había escogido para ser jueza, para aconsejar al pueblo de Israel. No solamente era jueza, sino también era profetisa, era profeta de Dios. No solamente era profeta, sino que
en Débora había una autoridad que todo el pueblo de Israel se sometía a esa autoridad que Dios había puesto sobre Débora. Dios la había escogido para una cierta tarea. Dios formó el carácter de Débora. Imagínense en esos tiempos que Dios levantara y pusiera a guiar al pueblo de Dios a una mujer. Para Débora no era nada fácil tomar decisiones y que todos la vieran como una jueza, que todos la vieran como una mujer usada por Dios, que todos la vieran que ella era la que tenía autoridad de parte de Dios sobre el pueblo de Israel. Y leyendo la palabra del capítulo 4, hubo algo que yo dije, wow, qué importante lo que estoy leyendo. El capítulo 4 nos narra la conquista de Dios y sus elegidos. Dios eligió a Débora para conquistar. Dios eligió a Débora para enviar a través de ella un mensaje de parte de Dios al elegido de él, que era Barak. Débora fue que le dijo a Barak, es tiempo, Dios te manda a decir de que reúnas a tantos soldados porque vas a salir a pelear. Y yo leía el capítulo que era una mujer que tenía que tener un carácter fuerte, valiente, un carácter no fluctuante, sino un carácter firme en lo que Dios le mandaba a profetizar o aconsejar a los del pueblo de Israel. Y muchas veces las mujeres nos tildan como vaso frágil, ¿verdad? Nos tildan como que somos débiles, como que no hay fuerzas en nosotros a soportar ciertas circunstancias de la vida, pero los hombres se equivocan. Porque eso sí que son pensamientos de hombres. Y por ahí las mujeres pensamos de la misma manera. Nosotros permitimos que Satanás, a través de hombres que no son hombres o varones de Dios, vengan a machacar nuestros corazones, nuestros pensamientos, y a querer poner o imponer sus pensamientos de que somos mujeres débiles, mujeres que hoy decimos sí y luego nos arrepentimos y decimos no, mujeres fluctuantes. Por ahí Satanás nos hace sentir que avergonzadas, que somos mujeres que no nos soportamos las circunstancias de esta vida o problemas dentro de la familia, pero déjame decirte que aquí hay mujeres que le ponen el pecho, como dicen los hombres. ¿Vieron los hombres que dicen, yo pongo el pecho? También hay mujeres que le ponen el pecho a las circunstancias de la vida que tenemos que enfrentar muchas veces. Que no hay hombre que pueda ayudar a la mujer si no es Dios. Amén. No soy feminista, varones, porque algunos decían, ay, ahora la que nos esperan los hombres. Pero en este día yo sí voy a hablar a las mujeres. Y habrá varones por ahí que Dios también te hable a través de esta palabra. Porque
no necesariamente tiene que estar el hombre fuerte que nada conmueva su corazón. Yo creo que la palabra de Dios dice que ese corazón que no es conmovido, ese corazón altivo, porque de fuerza se pasa altivo, Dios lo mira de lejos. Igual que las mujeres, hay corazones cerrados, hay corazones que nos hacemos la fuerte, que no hay sentimiento que pueda dañar nuestros corazones. Hay mujeres que son altivas, que no, que toda la vida estuvieron acostumbradas a pelear durante la vida y no se van a bancar que un hombre venga a querer ayudarles. También están esas mujeres. Y déjame decirte también de que Dios te mira de lejos. Pero hoy voy a hablar a las mujeres de Dios. Amén. Débora era una mujer de Dios. Débora tenía, dije recién, que ella se hacía cargo, y eso fue lo que me impactó. Se hacía cargo de lo que Dios le enviaba a hacer. ¿Cuántos son los que están aquí que se hacen cargo de lo que Dios te envía a hacer? Si Dios te escogió para una cierta tarea, si Dios te escogió para ser pastor, pastora, si Dios te escogió para ser líder, si Dios te escogió para ser cantante, para tocar un instrumento, para limpiar, no sé, aquí adentro, para hermosear la casa del Señor, si Dios te escogió para que tú abras la reunión, para que tú juntes la ofrenda, si Dios te escogió para predicar la palabra, ¿cuántos son aquellos que se hacen cargo para lo que Dios lo escogió y para lo que Dios lo envió a este mundo? ¿Está seguro usted? Levante la mano aquellos que se hacen cargo de todo lo que Dios le ha enviado a hacer. A ver, sostenga la mano en alto, por favor, que yo quiero ver cómo ustedes mienten. ¿Cuántos bajaron? Algunos ni siquiera lo levantan. ¿A cuánto nos cuesta hacernos cargo de lo que Dios nos envió a hacer en este mundo? ¿Verdad que sí? Nos pesa por ahí tomarnos la responsabilidad, hacernos cargo cuando alguien nos está enviando a hacer cierta tarea. Y más nos pesa cuando nosotros vemos con nuestros ojos literales y no estamos viendo con nuestros ojos espirituales. Por eso es necesario que como mujer y varón de Dios comencemos a hacernos cargo donde Dios nos puso a realizar una tarea. Amén. Dígase a sí mismo, hacete cargo. Yo también me lo tengo que decir muchas veces. Cuando no quiero hacer ciertas cosas que el Señor me envía a hacer, cierro los ojos y digo, Señor, no quiero, pero sí lo voy a ir a hacer. Porque cuando yo no me haga cargo de lo que tengo que hacer, el Señor no va a ir al lado mío como lo hacía con Débora. Dios estaba con Débora en todo momento, en cada consejo que ella daba al pueblo de Dios, en cada palabra que Dios le enviaba a dar. Dios se hacía cargo, Débora se hacía cargo de lo que Dios le enviaba a hacer. Débora
no era una mujer temerosa a lo que van a decir de ella. Débora no era una mujer que pensaba, ¿qué van a pensar de mí? O cómo me irá a salir, o me gusta o no me gusta ser donde Dios me puso. Débora iba y enfrentaba la circunstancia. Débora sabía que era usada por Dios. Y si Dios le enviaba a decirle a Barak, tienes que tomar ciertos hombres para salir a pelear, pero no temas, porque Dios es el que va a pelear por ustedes. Pero a Barak no le fue suficiente lo que Dios envió a decir con Débora. A Barak no le fue suficiente que Barak le tuvo que decir, ven conmigo. Vamos a comenzar a leer en el verso 8 del capítulo 4 de Jueces y dice, Barak le respondió, iré solamente si tú me acompañas, de otra manera no iré. Iré solamente si tú me acompañas, de otra manera no iré. Dios, ¿dónde estaba enviando a Barak? A pelear. Dios le había dicho a través de Débora, confía que yo estoy contigo, yo voy a hacer algo, no vas a pelear solo, te voy a dar la victoria. Barak era un hombre escogido por Dios, pero no le era suficiente oír lo que Dios había mandado a decir por su escogida. ¿A cuántos de nosotros no es suficiente que nos digan, que hagamos y ahí estamos para hacerlo? ¿Cuántos de nosotros le damos vuelta a la circunstancia, a la situación? ¿Cuántos de nosotros no es suficiente saber que Dios está con nosotros? ¿Usted qué piensa que Barak en ese momento le estaba sucediendo? ¿Qué es lo que Barak estaba pensando en ese momento? Su fe era una fe verdadera, como muchas veces lo hemos explicado, que hemos hablado de la fe verdadera. Hay una palabra que siempre repetimos y decimos, no es con ejército ni con espada, sino con su Santo Espíritu. A Barak todavía no le había llegado la información completa, que no era con sus fuerzas, que no iba a ser con espadas, que no iba a ser con su pelea, con su ingenio, que no iba a ser con sus fuerzas. Barak no escuchó bien lo que Débora le había dicho de parte de Dios. Y ahí Débora le dice, entonces Débora dijo, está bien, te acompañaré, pero quiero que sepas que no serás tú quien mate a Sisara. Dios le dará ese honor a una mujer. Yo cuando leía que Barak no quería ir solo, sino que quería que Débora le acompañara, yo dije, ¿será que en el momento, si Barak en ese momento le hubiese dicho, sí, ahí voy? Si Barak no le hubiese dicho a Débora, acompaña, vamos juntos, si tú no vas conmigo, yo no voy. ¿Será que el pensamiento de Dios o la actitud de Dios
cambió. ¿Qué hubiese sucedido si Barak iba sin compañía de Débora? ¿Qué hubiese sucedido? ¿Qué hubiera pensado Dios? ¿Le hubiese dado el honor de matar a Sisara? Si él se animaba y no pedía ayuda o compañía. ¿Cuántos de nosotros necesitamos que nos empujen hasta el centro de batalla? ¿Cuántos de nosotros necesitamos que alguien venga a empujarnos, que alguien venga a tomarnos de la mano? Porque no es suficiente de que Dios nos hable y que nos diga, no temas, ten confianza, yo estoy contigo, yo soy el que peleo por ti, yo soy el que voy a sacarte en victoria. ¿Cuántos de nosotros necesitamos ser empujados por una Débora para poder llegar al centro de batalla, para poder ver la gloria de Dios manifestada en nuestros hogares, en nuestros hijos, en nuestra economía, en medio de la dificultad, en medio de la prueba? ¿Cuántos son los que tienen que ser empujados por alguna Débora? Porque no fue suficiente la palabra que Dios envió a decir por el profeta. Podemos poner muchísimas excusas y decir, no entiendo lo que se está hablando, no tengo fuerzas, ya estoy cansado, ya estoy desanimado, ya estoy desilusionado, ya estoy hasta no dar más. ¿Qué somos? ¿Barak o Débora? Iré solamente si tú me acompañas, de otra manera no iré. Hemos estado enseñando con el apóstol y la semana pasada estuve también enseñando que a través de la obediencia está la conquista. Mientras nosotros obedezcamos a Dios, la bendición nos va a seguir. La victoria va a ser nuestra. Hemos estado enseñándoles. El apóstol les enseñaba y decía, ¿cuántos son los nuevos que están aquí, que iban a ser procesados para aprender? Y él lo leía en la palabra, y mientras él predicaba yo me puse a pensar esto. Yo dije, Señor, yo no soy la misma mujer que era 6 años atrás. Soy diferente. No tengo la misma valentía que tengo hoy que la que tuve 6 años atrás. Señor, veo que con mi esposo no somos los mismos. Hablamos diferente, tomamos
corregimos a la iglesia diferente. Ya no nos importa, y no es porque seamos malos o no es porque no comprendamos, sino lo que sucede en nosotros es que está la enseñanza de parte de Jehová sobre nuestras vidas. Hemos sido procesados de tal manera que nos tuvimos que hacer cargo de lo que Dios nos habló en medio del proceso. Me tuve que hacer cargo y decirle al Señor, tú tienes razón. Fui procesada para poder entender esto y esto que hay en mi corazón, que hay en mi vida y que tú quieres que ya no esté más. Tuve que ser machacada hasta que mi carne muriera y pudiera entender como Dios lo estaba viendo y como Dios quiere las cosas. Y todo ese proceso me hizo crecer, todo ese proceso me hizo levantarme y en autoridad. Todo ese proceso me hizo comprender la palabra del Señor en el momento de dar el consejo de parte de Dios, en el momento de dar una palabra de parte de Dios. Y yo le decía a mi esposo, ¿te diste cuenta que ya no somos los mismos? Sí, me dice él. ¿Te diste cuenta que cuando tenemos que corregir a alguien, ya no nos importa si lo toma, si lo deja, si lo hace, no lo hace? Ya no nos interesa, ya no nos vamos a preocupar, a afligir, a angustiar como lo hacíamos antes. Antes, cuando íbamos a corregir conforme a la palabra de Dios, le damos la vuelta y pensábamos, si yo le digo de esta manera, se va a enojar. Si yo le digo de esta otra, a lo mejor lo acepte al consejo o la corrección. ¿A cuántos les gusta que les corrijan? ¿Verdad que a nadie nos gusta? A nadie nos gusta que nos diga que somos los equivocados. A nadie nos gusta que nos diga que estamos haciéndolo mal. ¿Verdad que a nadie nos gusta? A mí no me gustó, no lo quise oír. Entonces el Señor me dijo, no te gusta que te lo digan los demás, no te gusta que te lo diga tu pastor. Bueno, ahora te lo voy a hacer entender yo, ahora te lo voy a decir yo y no vas a tener otra que hacerte cargo para lo que yo te he escogido. Cuando Dios nos escoge, cuando Dios nos elige para una cierta tarea, Él elige y escoge hombres y mujeres valientes. Que cuando Dios te envía a dar una palabra, tú vas a ir a dar esa palabra, sea linda, sea dura, sea flexible, sea como sea. Dios quiere hombres y mujeres como Débora, que salgan a la batalla, que salgan a pelear y que se hagan cargo donde Dios los puso, a donde Dios los quiere enviar y poner. Porque es fácil decir, ay, apóstol, no me sale, no me gusta, no lo siento. Nunca tu carne va a sentir algo de hacer para Dios. Porque la carne no quiere. La palabra dice que la carne y el espíritu se oponen entre sí. El deseo de nuestra carne con el deseo de nuestro espíritu se oponen.
Quiere decir que la carne tiene un deseo y el espíritu tiene otro. El deseo del espíritu es agradar a Dios, es obedecer a Dios, es guardar los mandamientos de Dios, es estar firme en lo que Dios nos mandó a hacer. Pero el deseo de la carne es ser flexible, el deseo de la carne es no tener gana, es tener vergüenza, es no querer hacerlo porque estoy cómodo, porque no me sale, porque me voy a preocupar, porque me voy a afligir con las cosas que el Señor me envió a hacer. Debemos hacernos cargo. Y muchas veces es mejor que lo aprendamos porque nosotros los humanos, o el pastor, o la pastora, o el apóstol, te lo está diciendo y no que el Señor te meta dentro del proceso. Porque cuando tú estás en el proceso no vas a salir cuando tú quieras. No vas a dejarlo cuando tú quieras. Lo vas a dejar y vas a salir cuando el Señor diga, aprendiste. Es lo que yo quería de ti, veo que lo estás haciendo. Veo que te levantaste en autoridad. Veo que sos un valiente, un esforzado. Lo estoy viendo que sos un obediente. Veo lo que tu corazón hay. El deseo de agradar a Dios, el temor a Dios. No estás diciéndole a Débora, vas a estar conmigo. Peleemos la batalla juntos. Dios está contigo. El Dios Todopoderoso. Y seguimos. Entonces, Débora dijo, está bien, te acompañaré. Y yo creo que en la decisión que tomó Barak, ahí cambió lo que Dios quería. Entonces, Débora le tuvo que decir a Barak, yo te acompaño, yo voy a estar contigo, pero quiero que sepas que no serás tú quien mate a Sisara. Dios le dará ese honor a una mujer. Barak era capitán de un ejército y necesitaba que se le acompañara. Entonces Dios, yo creo que ahí fue que Dios pone palabra en Débora, en la boca de Débora, y le dice, el honor va a ser para una mujer. El honor va a ser para aquellos que se levanten. En autoridad. El honor va a ser para los que son valientes. Gloria a Dios. Y vamos a buscar el 17. Se fueron a la batalla y ahí el Señor derrota al ejército de Sisara, pero Sisara sale disparando, sale corriendo, queriendo salvar su vida. No habían podido tomar a Sisara. Y el 17 dice, Sisara huyó a pie hasta la carpa de Jael, la esposa de Heber, porque el rey Jabín era amigo de la familia de Heber. Jael salió a recibirlo y le dijo, pase por aquí, señor.
no tenga miedo. Entonces él entró en la carpa y ella lo escondió detrás de una cortina. Como Sisara tenía mucha sed, le pidió a Jael que le diera agua. Ella destapó la jarra donde guardaba la leche y le dio de beber. Después volvió para esconder a Sisara y él le dijo: quédate a la entrada de la carpa. Si alguien pregunta quién está aquí adentro, dile que no hay nadie. Sisara estaba tan cansado que se quedó profundamente dormido. Entonces Jael tomó un martillo y una estaca de la carpa y sin hacer ruido se acercó hasta donde estaba Sisara. Allí le atravesó la cabeza con la estaca hasta clavarla en la tierra. Así murió Sisara. Y de esa manera se cumplió la palabra que Débora le dio a Barak. Débora le dijo: el honor, Dios le va a dar el honor de matar a Sisara, a una mujer. Y leíamos que Sisara era esposa de Heber. Y Heber estaba a favor del ejército que peleaba en contra del pueblo de Israel. ¿Y sabe por qué Heber estaba a favor del ejército de Sisara? Porque él vio los carros que tenía Sisara para pelear. Entonces Heber dijo: ellos tienen la batalla ganada. Entonces yo voy a ir para el que va a ganar. Voy a estar de su lado y no del lado del pueblo de Dios. Cuando nos movemos por conveniencias, Heber se movió por una conveniencia. Pero la esposa de Heber, llamada Jael, esperó que viniera Sisara, lo escondió en su tienda y él entró muy confiado porque era la esposa de Heber. Y ella lo mató. Esperó que él durmiera y le atravesó una estaca de la cabeza hasta que la enterró. Sisara estaba dormido, arrodillado o sentado, y su cabeza con la estaca la atravesó hasta clavarla sobre la tierra, en la tierra. Yo cuando leía sobre Jael, qué valentía que tenía esta mujer. A pesar de que su esposo no estaba a favor del pueblo de Dios, ella fue usada por Dios. Ella no le importó lo que su esposo estaba haciendo. Peleó y favoreció al pueblo de Dios. Ella no tapó lo que estaba haciendo su esposo. Ella no se puso del lado de su esposo, sino que fue una mujer valiente y hizo lo correcto delante de Dios. Qué importante que es hacer lo correcto delante de Dios. ¿Por qué Jael no estuvo a favor de su esposo? Nosotras como mujeres y también como varones, dentro de un matrimonio,
si nos ponemos a favor del esposo, si nos ponemos a favor de la esposa y estamos en contra de lo que dice la palabra de Dios, al ponernos al favor de uno o de otro, estamos en contra de la voluntad de Dios. Cuando los hombres o mujeres se están equivocando, cuando los hombres y mujeres no están haciéndose cargo para lo que Dios lo envió a hacer. ¿Sabía usted que hay consecuencias, verdad? Cuando nosotros tapamos lo que no está bien delante de los ojos de Dios. Ay, es mi esposo, tengo que hacerlo. Ay, es mi esposa, tengo que hacerlo. Tienes que hacerlo mientras estés dentro de la voluntad de Dios. Pero cuando no estás dentro de la voluntad de Dios y tú estás pensando de la misma manera que tu esposo o tu esposa, va a haber una consecuencia en tu casa. Va a haber una consecuencia en tu matrimonio. Qué importante cuando Jael espera a Sisara y él muere por sus manos. Dice, cuando llegó Barak buscando a Sisara, Jael salió a recibirlo y le dijo, ven y te mostraré al hombre que busca. Barak entró en la carpa y vio a Sisara tendido en el suelo con la estaca clavada en la cabeza. De esta manera Dios le dio la victoria a los israelitas, que en aquel día atacaron con todo al rey Jabín hasta destruirlo, hasta que no quedó más nada de ellos, hasta que el pueblo estuvo seguro. Por causa de Jael, el pueblo pudo destruir todo sus opresores. Por causa de una mujer valiente, por causa de una mujer decidida, por causa de una mujer escogida por Dios. Porque Dios había escogido a Jael, Dios había escogido a Débora. También había escogido a Barak. Pero a Barak no le fue suficiente la palabra que Dios envió a decir a través de Débora. Yo voy a pelear. Yo soy el que estoy con ellos, contigo. Yo soy el que te voy a dar la victoria. Barak tuvo que decirle, si tú no vas, yo no voy. Barak tuvo que tomarse o apoyarse de una mujer de fe, una mujer que se hacía cargo de lo que Dios le enviaba a hacer, una mujer consejera, una mujer con la autoridad de Dios, una mujer de Dios. Barak se tuvo que apoyar en una de ellas. Y Dios, yo creo que ahí fue que cambió. El Señor, le dijo, le daré el honor de matar a Sisara, a una mujer. Cuando nosotros confiamos en nuestras propias fuerzas y no confiamos en las fuerzas de Jehová de los ejércitos, y no confiamos en el Espíritu Santo que está en nosotros. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, nosotros somos hombres y mujeres de autoridad, hombres y mujeres llenas y llenos del poder de Dios.
ni nada menos del poder de Dios. Ponte de pie, iglesia. Gloria a Dios. Quiero que cierre tus ojos y que hables con el Señor. Tú sabes, solo tú y el Señor conoce lo que hay en tu corazón. Solo tú y el Señor saben por el proceso que tú estás pasando. Pero sí estoy muy segura que necesitamos hacernos cargo, que necesitamos decirle al Señor: dime, ¿qué quieres que yo aprenda? Dime, ¿qué quieres que yo aprenda en medio de este proceso? Porque necesito aprenderlo. Porque quiero aprenderlo. Dios no te va a sacar del proceso hasta que tú no lo entiendas, hasta que tú no lo aprendas. Dios conoce lo que hay en tu corazón. Él sabe las intenciones que hay en nosotros. Él sabe si tú vas y le dices a Él: ya lo aprendí, quítame de aquí. Dios te va a probar. Y no es para que Él vea si tú pasaste la lección o no. Es para que tú mismo lo sepas. Es para que tú mismo veas lo que hay en tu corazón. ¿Cuál es la dificultad que hay en tu casa? No te acostumbres a vivir de esa manera. Dile al Señor: Él te eligió para que tú estés. Él te escogió para que tú hagas esa cierta tarea. Ayúdame. No patalees, no llores, no te quejes. Porque no importa cómo lo hagas, Dios no te va a sacar hasta que tú lo aprendas, hasta que tú mismo veas lo que hay en tu corazón. Hasta que Él no vea que tu corazón es un corazón fuerte. Un corazón lleno de su espíritu. Un corazón valiente. Un corazón lleno de la autoridad de Dios.
firme en su palabra, en su propósito. La conquista viene de Dios. No es con tus fuerzas, no es con tus pensamientos. Haga lo que hagas, el ok, el sí, viene de Dios. No te creas. Si tú le dices al Señor, ya estoy, ya aprendí, ya entendí, que Dios te va a sacar. No te lo creas. Porque Él lo sabe mejor que tú. Cuando tú ya estás listo, Él lo sabe mejor que tú. Cuando ya eres una mujer, un varón de autoridad firme, como Débora, como Jael, dispuesta para Él. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú hablas a nuestras vidas, porque tú eres bueno, porque tú conoces cuando estamos caídos, porque una palabra tuya es la que nos levanta, es la que nos da esperanzas, es la que nos da confianza. Una palabra tuya, Señor, es la que nos ayuda a seguir. Gracias, Papá Dios, porque tú eres un Dios bueno, un Dios de misericordia. Tú eres un Dios que a través de tu Hijo amado Jesucristo trae perdón a nuestros corazones, a nuestros pecados, a nuestras faltas. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de oportunidades. Gracias, Papá Dios. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.